11:42, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Estamos abordando lo que está sucediendo en Estados Unidos y esto de la deuda, el techo de la deuda, que se ha actualizado esta información este miércoles, y para eso le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo Lucumí, periodista de France 24, nos acompaña desde Bogotá, Colombia, para abordar un poco más sobre esto. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Juan Pablo, pues, ¿qué está sucediendo específicamente en Estados Unidos con respecto a cómo se llegó a este acuerdo? ¿Cuáles son los acuerdos que hay con respecto a esto? Y es importante también mencionar que entiendo que incluso la deuda de Estados Unidos es mayor a su PIB, el Producto Interno Bruto es de 26.5 billones, mientras que la deuda es de 31.5 billones. ¿Cómo se alcanzó el aumentar el techo de la deuda? Precisamente me gustaría hablar de este tema porque cuando se supera el 100% de esta deuda es donde podríamos decir que un país entra en un escenario ya catastrófico, como se le está hablando incluso a nivel económico, un momento riesgoso también, porque hay países, por ejemplo, podemos hablar en el caso de Colombia, en el caso de algunos países de la región como Perú, que no supera el 100%, en el caso de Colombia precisamente está en el 60%, pero en el caso de Estados Unidos ya supera y está en el 126,1%. Sin embargo, también se puede ver a nivel económico cómo se ha criticado a los anteriores gobiernos, en el caso de Donald Trump, en el caso de Barack Obama, que la deuda incluso estaba a niveles menores, pero el incremento en cuanto a su relación con el PIB fue mucho mayor. Entonces, por ejemplo, podemos hablar que en el caso de Barack Obama inició su periodo con un 77,1%, pero terminó con un 105,3%. Y diríamos, bueno, todavía es una deuda que se puede controlar, pero ahora ya está por el 126% y es algo que pone a Estados Unidos y a sus arcas en una situación bastante crítica por ahora. Juan Pablo, ¿y cuáles podrían ser las consecuencias a nivel global sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos y además, sobre todo, la figura, la imagen de Estados Unidos por presentarse como un país estable? Precisamente la imagen es lo más importante porque estamos hablando de la economía número uno del mundo, aquella cuyas decisiones, cuya inflación y todos los indicadores, por ejemplo, en la bolsa, afectan al resto del mundo. Entonces el tema de la imagen es importante por la credibilidad, y aquí entramos a una parte que es al caer en ese impago entraría en una desconfianza a nivel pues internacional, y al mismo tiempo se vería afectado también las bolsas, sus indicadores y todo lo demás. En este escenario, por ejemplo, también se ha visto de que la inflación incluso y la recesión podrían también impactar a la primera economía, y de ahí en adelante se podría tener como un efecto dominó, ¿no? Una cadena en donde primero afectaría a Estados Unidos porque las personas, estamos hablando de los veteranos, los pensionados, no tendrían esos cheques que les llega para pagar sus cuentas, por ende las tiendas se verían afectadas, por ende también el escenario de los minoristas, los grandes minoristas de Estados Unidos que distribuyen a todo el mundo también se verían afectados, y de ahí en adelante sería toda una cadena que podría complicar las arcas a nivel mundial también. La inflación también juega un papel importante en este punto porque se tiene pensado que Estados Unidos, según Bloomberg Economics, va a entrar en recesión. Hay un 100% de probabilidad que entre en recesión, y con este escenario de impago, pues ahí sí que sería inevitable. Juan Pablo, ¿y sería esta la solución, aumentar el techo de la deuda? Porque si no me equivoco, hace 2 años, en diciembre de 2021, se aumentó el límite del techo de la deuda. ¿Podría ser esta la solución o podría ser la solución limitar el gasto, que es como lo dicen los republicanos, por ejemplo? ¿Cómo llegar a un acuerdo que puede ser incluso muy difícil porque han sido semanas de tensiones que hemos visto que todavía a solo 5 días no se ha solucionado porque apenas esto va a pasar el Senado? Así es, se espera incluso que en el Senado pues con la mayoría demócrata pueda pasar, pero los republicanos de mayor línea dura pues todavía no quedaron a gusto con este acuerdo. Ellos siempre, pues como no tienen el poder en la Casa Blanca, quisieron limitar ese control que tienen contra pues el presidente Biden, contra su administración. Pero evidentemente, como lo ha dicho el presidente, esta es una solución. Sería la primera vez en la historia de Estados Unidos de que el país no aumente su límite de gastos. ¿Cómo funciona en este momento Estados Unidos? Y básicamente el tesoro, que es como el ARGA, como entender la caja de dinero que tiene el país, pues básicamente se quedaría sin esos recursos para poder operar. A partir desde enero, desde casi finales de enero, el Tesoro empezó a desplegar unas medidas extraordinarias, así les llamó, que es como ese tiempo de gabela, ese tiempo de prórroga
que el Tesoro da para que pues Estados Unidos y los políticos puedan llegar a un acuerdo, pero no sucedió, y por eso el Tesoro ha estado ampliando esa fecha. Si llega este escenario del 5 de junio, en el cual pues se pueda caer en este impago, pues sería completamente catastrófico. Entonces, por ende, la solución evidentemente sí es un aumento del límite. Limitar ahora el gasto, que es lo que han querido los republicanos, pues los demócratas han dicho de que sería catastrófico también para el escenario de la comunidad en general en Estados Unidos, para todos los proyectos de gasto social, de gasto público, educación, salud y economía en general que tiene planeada la administración de Biden, pero ahí precisamente es donde llegaron al acuerdo. El punto medio es que llegaron a esos 2 años en los cuales se limita ese gasto como para poder controlar un poco, y es algo lo cual algunos republicanos, o como pudimos ver la mayoría, pues estuvieron de acuerdo, y esperaremos que también en el Senado así sea, y que si no es así, le tocará a la vicepresidenta Kamala Harris desempatar pues estas decisiones. Y por cierto, más allá de este tema quizás económico, al lado político, ¿esto tendrá repercusiones a nivel político, a nivel interno de los partidos? Porque hemos visto cómo hay choques internos con respecto a las figuras más conservadoras, tanto del lado demócrata como del lado republicano. Así es, evidentemente ninguno al principio quería ceder, ninguno quería ceder terreno, todos querían pues estar como alando hacia su lado, hacia poder tener el mayor control. En su momento la propuesta inicial fue limitar el gasto, algo que dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Por el otro lado, la parte demócrata dijo, es una idea, abro comillas, dijo absurda, lo dijo el presidente de Estados Unidos. Entonces al principio no había forma de negociar, pero pues después de esto digamos que es algo que se necesita para poder solucionar al país. Hay un llamado que hizo también el Fondo Monetario Internacional, la directora Kristalina Georgieva dijo que es necesario que se amplíe rápidamente este límite de la deuda, porque de nuevo, si llega a pasar en Estados Unidos, eso da una desconfianza para el resto del mundo. Y aquí también hay un escenario geopolítico, que si Estados Unidos muestra una debilidad pues en la esfera global, toma más, en la esfera también toma más protagonismo el caso de China, el caso de Rusia, por todo este control que necesitan pues tener en el mundo. También hay un control o una puja por el tema de los chips. Entonces no es el momento para que Estados Unidos muestre una debilidad, menos en este caso, y sobre todo por temas internos, por problemas políticos, y también pues como lo podemos ver de cara a unas elecciones que evidentemente o puede que le jueguen una mala pasada al presidente Joe Biden en esta reelección, y que tampoco hay muchos claros, ¿no? No hay claros otros políticos que puedan estar del lado demócrata, aunque ya han habido muchos republicanos que anunciaron su candidatura. Juan Pablo, algo que incluso ya se ha estado conversando y se ha estado diciendo incluso en estos momentos de campaña, como ha sido el caso del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ya ha criticado la posición de Trump por no ser tan fuerte, y que le criticó, que estaba esperando a ver qué decían las encuestas para Trump marcar una posición. Por eso te preguntaba la posición de algunos líderes de algunos partidos, pero ya globalizando un poco este tema, ¿cómo se puede comparar la deuda de Estados Unidos con otros países? ¿Qué tan grave es si la comparamos? Bueno, si la comparamos, digamos que tiene muy poco punto de comparación, porque como lo decíamos, estamos hablando de las finanzas número 1 del mundo, de Estados Unidos, pero hay otros escenarios como Reino Unido y Argentina, en donde también se ha superado esa deuda, supera el 100%, y es algo en donde es un escenario en donde básicamente el país no tiene de dónde coger, no tiene de dónde tener una maniobra en este espacio. Si una persona, un ejemplo, tiene unos 100 millones de dólares en su patrimonio, pero debe solamente el 60%, todavía le queda un 40% de maniobra, todavía le queda un 40% para trabajar, para jugar, para de pronto entrar a otros niveles de crédito. Pero en el caso de Estados Unidos estamos hablando de un 126%, no un 60, no un 40, un 126%, ya superó con creces esa totalidad. Entonces lo mismo pasa en Reino Unido y en Argentina. Ahora la diferencia está en el lado de la inflación. Estados Unidos lleva 6 meses en una inflación que se ha ido desacelerando, que cada vez supera las expectativas de Wall Street, pero en el caso de Reino Unido y en el caso de Argentina, puntualmente el de América Latina, Argentina, va hacia el alza, va hacia ya el 108%,
ya es el segundo país de la región con una inflación tan elevada, y en el caso del Reino Unido todavía tampoco llegan a sus objetivos. La inflación se ha ido desacelerándose, pero el objetivo del primer ministro Rishi Sunak es reducirla a la mitad, algo que tampoco ha sucedido, y por ende pues también tendrán que aumentar las tasas de interés. Entonces es un escenario que se replica. El Banco Central Europeo hace un aumento de tasas, luego la Reserva Federal de Estados Unidos hace un aumento de tasas, el Banco de Inglaterra también hace un aumento de tasas. Entonces ahí podemos ver que todos están tratando de nivelar la inflación, de poder controlar la inflación, y pues es evidente que un escenario de impago, un escenario de recesión que es diferente al impago, pues no estaría nada bueno para Estados Unidos. Recordemos que un escenario de recesión técnica son 2 trimestres consecutivos cuando su Producto Interno Bruto se calcula en negativo. Entonces, si esto llegara a pasar, pues imaginémonos recesión más un escenario de impago, no sería nada bueno, y por eso los economistas lo han dicho que es un escenario catastrófico. Y ahora se espera que el Senado apruebe esto, es el otro paso que queda a solo 5 días de llegar a este límite. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos, y por supuesto seguiremos atentos a lo que se siga desarrollando. Gracias a ustedes por la invitación.